Nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue realmente este nacimiento? ¿Y qué hay de cierto en que Navidad dice que es el nacimiento de Jesucristo? Todo eso tenemos que averiguar, pero no a través de mis propias palabras, sino a través de las Escrituras que Dios ha dejado para fundamentarnos a través de las Escrituras. Ellas son las que nos pueden hacer conocer la verdad. Por eso que en Lucas capítulo 1 versos 4, en Lucas capítulo 1 versos 4, dice el Señor: para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido tú instruido. Para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales tú has sido instruido. Gracias, mis hermanos. Cuando yo era pequeño, no conocía los mandatos de Dios. Mis padres tampoco conocían. Lamentablemente, hay personas que saben la verdad, pero ocultan ante las gentes. Hay personas que saben la verdad de que si debemos o no debemos celebrar la Navidad. Hay personas que lo saben. Que realmente el nacimiento del Señor Jesucristo no fue en diciembre. Eso lo saben. Aquellos que estudian la Biblia en teología lo deben saber. Y si no lo saben, de repente vamos a aprender hoy día. Entonces, las Escrituras dicen un poquito aquí y un poquito allá. Entonces, no es que le va a decir en San Mateo toda la historia. Así nació Jesucristo en tal mes, en tal año, en tal fecha. No. Por eso ha sido la gran confusión de muchas iglesias y congregaciones, comenzando de la iglesia romana, quien nos ha enseñado por años. Es por eso que un hermanito que es seguidor de un sacerdote que es muy conocido en YouTube, siempre le entra a la página de nosotros y siempre él trae su contraparte, o sea, trae la forma de, bueno, decir: hermano, ustedes están mal. Y siempre yo le respondo con la Escritura y se va y vuelve por otro lado. Porque así les han enseñado a ellos, igual que a nosotros. Éramos ciegos, creyendo en que, dice, esta iglesia tiene 2000 años. ¿Y su iglesia cuántos años tiene? Entonces, aparentemente ahí ya nos ganaron. Pero ¿de qué nos sirve tener tantos años si en tantos años no hemos aprendido de parte del Señor? Yo le invito a que se quede. Si tiene un familiar, invítelo. Y le espero que no se pierda ni un pasaje bíblico. Desde muy pequeño mi padre me inculcaron de que poner un árbol al pie de la casa y ponerle bolitas y lucecitas y hacer un pesebre. Me recuerdo que me iba a los cerros a traer una pajita, no me acuerdo cómo se llama, y hacía el pesebre del niño. Y de año en año mi madre siempre nos hacía hacerlo. Siempre le pregunté a mi madre, a mi padre: mamá, en este mes, diciembre, ¿nació el Señor Jesucristo? Pero no le preguntaba quién era ese niñito. ¿Por qué lo poníamos ese niñito en medio? ¿Y por qué todos estos pastores lo rodeaban? ¿Quién era esa mujer? Y me decía: mamá, esa es María, mamita María. Ellos son los reyes magos. Entonces, y él es el niñito Jesús que ha nacido en esta fecha. Y hasta que un día yo le pregunté: madre, ¿realmente nuestro Señor Jesucristo nació en este día?
Bueno, hijito, eso es lo que nos había enseñado en la iglesia. Pero tampoco mi madre estaba segura, porque nunca le dijeron en la iglesia: hermano mío, tome la Biblia y le vamos a enseñar que el 25 de diciembre nació Jesús. Nunca tampoco nos han enseñado. Y entonces, ¿por qué seguimos practicando esto? Si no hay una base bíblica, si no hay un sustento. Ellos no tienen base bíblica. Yo invitaría a un hermano católico, religioso, que esté viéndome, que me ponga un texto bíblico donde diga que el Señor Jesús nació en diciembre. Ya no me ponga el 25, pero por lo menos que nació en diciembre. Para conocer los meses en el tiempo del Señor Jesucristo, no eran como hoy. Había un calendario hebreo que hoy muchos desconocemos. Hoy en día se ha creado, con la venida del emperador Constantino, se ha creado ya un calendario gregoriano que rige los meses del año, desde enero hasta diciembre. Ese se llama calendario gregoriano. Busquen calendario hebreo, él les va a aparecer. El primer mes del año es Abib, o Nisán, como le pusieron los babilónicos. En ese mes se rige la Pascua, los nacimientos. En ese mes se rige la muerte de un ser muy especial, la liberación de un pueblo de Dios. Por eso Dios a este mes lo catalogó: y tú serás el primero entre todos los meses del año. Luego sigue el segundo mes, que es Iyar o Sib. El tercer mes, que es Sivan. El cuarto, que es Tamuz. El quinto, que es Ab. El 6, Elul. El séptimo, Tisri o Etanim. El 8, Margueshan o Bul. El noveno, Kislev. El 10º, Tebet. El 11º mes, Sabat. Y el 12º mes, Adar o Kisleu. Debería decir en la Biblia que el mes de Kisleu deberíamos celebrarlo, pero la escritura no dice ni eso, porque Kisleu es en hebreo, es parte del calendario. Pero eso no nos enseña a nosotros. Nos han enseñado a guardar una ordenanza pagana. ¿Y qué quiere decir la palabra pagana? La palabra pagana, de acuerdo al diccionario, porque todo hay que estar informado, aquí no hay que hablar por los codos, hay que hablar con base. La palabra pagano significa persona que adora a dioses y no a Dios. Desde la perspectiva de alguna de las religiones monoteístas, los judíos consideran falsos a estas personas, o su adjetivo se les puede llamar gentiles, dice la escritura. Referentemente del paganismo se relacionan los rituales paganos, las celebraciones paganas. Las fiestas paganas son aquellas celebraciones que no están motivadas por ninguna voluntad de Dios. Y peor de las grandes religiones monoteístas del judaísmo, el cristianismo y el islam, se empleaban para designar a quienes practicaban otro tipo de rituales y ceremonias, no precisamente a Dios. Eso quiere decir. Entonces, Dios ha mandado a que el ser humano guarde las ordenanzas que Él, a través de la escritura, Dios nos señala diferentes tipos de ordenanzas, donde dice: guardarás este mes, guardarás este tiempo, guardarás este día.
En ninguna parte de la Biblia encuentro que dice guardarás el 25 de diciembre y lo celebrarás junto a tu familia. Y tomarás una botella de vino, de champán, de cerveza o de vodka. Y pondrás en la mesa un pavo. Por largo tiempo nos enseñaron de poner un pavo en la mesa. Luego ya lo cambiaron por un lechón. Y luego ya lo han cambiado por un conejo y diferentes formas. Y esto se ha vuelto un ritual. Y no es usted el que lo celebra recién. Imagínense, yo tengo ya 42 años de vida, ya voy para 42. Mi madre está por 70 y tantos de años. Y ella sabe y se recuerda desde su infancia de que celebraba esta fiesta. Y hay personas que han vivido 100 años y se recuerdan de esta fiesta. Entonces, durante tiempos hemos venido practicando esto. No son 100 años, ni 200 años. Son ya 1000 años que seguimos. Por eso que aquella persona dice, pero nosotros somos más antiguos. Son más antiguos, pero nunca nos trajeron la verdad. Nunca nos dieron a entender lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Sin embargo, a su ejemplar de ellos, su enseñar, escucho decir que dice tomarse una cerveza no es malo, o que tomarse una copa de vino tampoco es malo. ¿Qué tipo de enseñanza hemos venido recibiendo? ¿O qué tipo de enseñanza venimos defendiendo? La Escritura relaciona que no podemos tomar o beber, ni así sea un poco, peor de cerveza. Y precisamente esta es la celebración que se hace en homenaje al nacimiento de Jesús. La Navidad es una fiesta pagana, es una fiesta o una costumbre humana, es una fiesta tradicional que solamente fue creada con fines comerciales. Quiere decir comerciales de negocios, porque en esta fiesta se hace mucho a venta. Y esto no es malo. Crear una fiesta para negocios no es malo. Los presidentes ponen el día de la papa, el día de la quinoa. Esto no es malo. Lo malo es ponerlo en alto y que el pueblo lo adore y que lo haga representante como el nacimiento de Jesús. Ahí sí está el pecado, porque no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús. Y hoy lo aprenderemos bíblicamente, que no tiene nada que ver con el nacimiento del Señor. Y cuando entendamos, veremos que solamente es una simple fiesta costumbrista, y que la Escritura no mandó a poner un árbol, ni adornarlo de lucecitas, ni llenar la casa, ni poner ahí un muñeco de rojo. Lo mandó la Escritura. Y entonces hay que saber diferenciar entre lo santo y entre lo inmundo. Hay que saber diferenciar entre lo limpio y lo profano. Hay que saber diferenciar para poner cada cosa en su lugar. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, conforme a la Escritura, para comprender en qué mes nació el Señor y qué día, debemos investigar en la historia bíblica y en las Escrituras. Y para ello, cuando la Virgen es visitada por el ángel Gabriel también, porque para ello hubo un ángel que visitó a la Virgen María y le dijo claramente: tú concebirás en tu vientre a un niño. Él será el Salvador del mundo. Al 6º mes. Y es ahí la confusión del mundo. Por eso sí hay meses referenciales. Pero muchos, al no entender ni comprender, mejor obvian y dicen, mejor no hablo de esto. Porque si hablo de esto, de repente me confundo y hago un enredo. Entonces mejor lo dejamos ahí. Y que siga la gente guardando una fiesta una por otra. Porque la Escritura sí testifica
el ángel Gabriel visitó al sexto mes a la Virgen María. Libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 26. Libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 26. Libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 26. A los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret. Amén, aleluya. Con el permiso de todos ustedes, vamos a tomar asiento. Y vamos ahora sí, por favor, no se desprendan de la escritura, porque estos sí van a estar mucha atención. En el libro de Lucas capítulo 1 versos 26 dice: y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Y qué pasó en ese sexto mes? En ese sexto mes dice, él se le presentó a una virgen. En el verso 27, a una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Lucas capítulo 1, versos 27. Entonces ya está hablando de que el ángel Gabriel, al sexto mes, se le presentó a la Virgen María. Y no precisamente fue para saludarla, sino para traerle la noticia y las buenas nuevas. Y decirle que en tu vientre, eso está, lo pueden leer como historia, hasta el versos 31. Lo pueden leer como una historia hasta el versos 31. Lucas 1, 26 hasta el 31, léanlo. Yo lo voy a resumir. Y le dijo: el Señor sea contigo, y bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, María, la Virgen María, se sorprendió y dijo: ¿qué palabras son estas? ¿O qué salutación es esta? El ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y aquí tú concebirás en tu seno y parirás un hijo, y le llamarás su nombre Jesús. Mire que el ángel trae el nombre del Hijo de Dios. Entonces la Biblia habla de un sexto mes. Por lo menos los hermanos que no nos enseñaron bien, por lo menos hubieran tratado de intentar y morir en el intento antes que terminar peor errado. Hubieran dicho: bueno, si dice sexto mes, el calendario gregoriano, ¿qué dice? El calendario gregoriano dice que enero es el primer mes del año, supuestamente, porque para Dios, conforme el calendario hebreo, el primer mes del año es abril, y lo vamos a sustentar. Pero para ellos, bueno, para el ser humano, el mundo, y para nosotros los que vivimos en este mundo, nos regimos por un calendario gregoriano, que no es lo mismo al hebreo. Y ese calendario gregoriano señala que el primer mes es enero. Entonces era fácil para los hermanos religiosos. Verán sumado nada más: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Uy, caramba, entonces junio se le presentó el ángel a María. Muy bien. ¿Y cuánto un niño tendría que engendrarse en su vientre? ¿Cuántos meses? ¿En cuántos meses un niño se forma en su vientre? ¿Se da cuenta? No es así, hermano Vidal. Entonces, si en junio, por eso le daba suma, si ellos hubieran sido un poquito más profundizados, por lo menos se hubieran agarrado a este mes, sexto mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Un niño, para que nazca, tiene que estar 9 meses, y a veces un día, 2 días, por el que es vaguito,
O hay niños de repente que son más gruesitos, otro día más. Pero lo mínimo es 9 meses. Tampoco es 7 mesinos, como algunos por ahí veo que están enseñando. Porque un niño 7 mesinos no es normal. Un niño normal, el nacimiento es 9 meses. Entonces hubieran dicho 9 meses. Bueno, listo, junio se engendró, entonces contábamos, ¿no? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. ¡Wow! Entonces Jesús nació en febrero y no en diciembre. Mire, desde ahí la lógica los llevaba a otros meses. Y por eso ellos mejor me adecuó al 25 de diciembre. Pero tampoco es así. La historia no se cuenta así. Vamos a analizarlo primeramente. Cuando la Biblia dice que al 6º mes el ángel Gabriel visitó a la Virgen María, no se refería al 6º mes del calendario, ni hebreo, ni gregoriano, sino que se refería al 6º mes de haber visitado a otra persona. Atentos aquí. Al 6º mes, en Lucas 1:26 se refiere al 6º mes de haber visitado a otra familia. Quiere decir que primero visitó a una familia Gabriel. No fue María la privilegiada primeramente. Primero fue enviada a otra casa el ángel Gabriel. Y 6 meses después se aparece en la segunda venida el ángel Gabriel a la Virgen María. Entonces, hay una visitación del ángel de 6 meses de diferencia. Y también trajo una noticia a esta familia que también concebirían un niño en su vientre. Y este niño vendría con la virtud de Elías. No es el Señor Jesús. Entonces, hubo una visitación del ángel que también trajo y puso en el vientre una mujer estéril. Una mujer estéril y de edad avanzada a un niño. Este niño se entró en el vientre y por 6 meses de embarazo, recién vuelve el ángel Gabriel sobre un familiar de esta persona. ¿Quién era esta mujer que primero visita el ángel Gabriel? Esta mujer se llama Elizabeth. Esa fue su primera visita del ángel Gabriel, antes que María. ¿Y quiénes eran Elizabeth? ¿Quién era su esposo de Elizabeth? ¿Qué linaje tenían? ¿Qué rango llevaban en los negocios del Señor? Libro de San Lucas, capítulo 1, verso 5. Libro de San Lucas, capítulo 1, verso 5 y verso 6 hasta el versículo 10. Vamos a leerlo, pero vamos a ir pausado y entendiendo. Ana, mira, me lee un versículo, aclaro y seguimos. Libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 10. En el tiempo en que Herodes era rey del país de los judíos, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abdías. Bendito sea el Señor. Abías. Hubo en los días de Herodes. Herodes era un rey de Judea. Un sacerdote llamado Zacarías. Zacarías era el esposo de Elizabeth. Ese sacerdote Zacarías estaba cumpliendo un turno. Cuando la palabra dice suerte, no sé en la Biblia, hermana Milagros, ¿qué dijo? Turno. Turno, sí. Ahí está, es un turno. Por ejemplo, los guardianes cumplen un turno. Yo cuando estuve en el ejército me decían: a usted le toca el turno de las 2 a 3 de la mañana. Cuando trabajaba en seguridad privada me decían: usted viene y releva, mañana le toca su turno. Es una misión, un cumplimiento.
Y el sacerdote Zacarías tenía un turno. Y quiero que me lo anoten a ese turno ahí con grande. El Abías. turno, la suerte era Abías. A, B grande, I, A, S. Anoten esa palabra a un costado. Abías. Ojo a esa palabra. Ese era el turno que le tocaba a él. Abías es una suerte que en aquellos tiempos, en el tiempo del rey David, se dio un sorteo. Y a cada sorteo, a los 24 turnos, porque no era uno, eran 24 turnos. Alguien por ahí le escuché una vez que dijo, hermano, era un turno. No, eran 24 turnos que se daban en aquel día. Y el octavo era Abías. Y luego vamos a ver esto bíblicamente. Su esposa, llamada Isabel, descendía de Aarón. Mire que ellos tenían un buen linaje. Elizabeth era descendiente de su tatarabuelo, Aarón. ¿Y quién era Aarón? Era un sacerdote. El principal sacerdote, hermano de Moisés. Los dos eran juntos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor de manera intachable. Bendito sea el Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril. Además, los dos eran ya muy ancianos. Un día en que al grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios, según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. Amén. Bendito sea el Señor. Ellos eran ambos justos delante de Dios. ¿Qué quiere decir justos? La palabra justo quiere decir cumplidor de la ley de Dios. De acuerdo, anótenlo como una referencia. Ezequiel capítulo 18, versos 9 y 10. Hermana, mirar eso, anote, hermana, porque yo realmente el tema está por acá y tengo que buscarlo para ordenarlo. Anóteme el tema, hermana Milagros. Entonces, como referencia, Ezequiel capítulo 18, versos 9 y 10. ¿Qué significan justos? Dice, el hombre que guardare mis mandamientos y caminare en mis ordenanzas, ellos son justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. ¿No ve? Ellos eran cumplidores de los mandamientos de Dios. Y no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran avanzados de edad. Quiere decir que eran ya personas bien mayores. Ya pasan la tercera edad. Y aparte eran estériles. Ella era estéril, no podía. Entonces, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez, conforme a la costumbre del sacerdocio. ¿Se da cuenta? Zacarías venía cumpliendo delante de Dios el orden a su vez. Él tenía dado una orden conforme a la costumbre del sacerdocio, porque habían los turnos sacerdotales, como tanto los levitas en aquellos tiempos. Y eso se dictaminaban una vez en el año. Es como cuando usted elige hoy día a los presidentes. No se elige cada semana. Cada 5 años. Se elige en una fecha, en un periodo. Y de ahí ellos cumplen su tiempo. Ellos son 5 años. En el caso de acá de ellos, eran 24 turnos en el año. 24 turnos en el año. 2 veces en el año, un turno. Todos cumplían un año. Dividido a un mes, entonces les tocaba, como decir, a 12. ¿Sí? Pero como son 24, se divide, o sea, 2 turnos tenía cada uno que cumplir. Y esa era su labor en ellos. Ahora, continuando. Entonces dice, el ángel le dijo a él claramente,
porque él estaba encargado de poner el incienso, entrando en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaban fuera, orando a la hora del incienso. Estaban orando ellos ahí. Entonces ahí se le aparece un ángel. Versículo 11, hermana Milagros. Versículo 11. Libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 11. En esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie al lado derecho del altar del incienso. Bendito sea el Señor. Entonces se le apareció el ángel Gabriel a su derecha. ¿Y qué le dijo este ángel? ¿Para qué se le aparece el ángel a Zacarías el sacerdote? Para darle esta buena nueva, para darle esta buena noticia de que él ya no será solo, sino que su mujer Elizabeth tendrá un hijo. Versículo 12, versos 13 y versos 14. Libro de San Lucas, capítulo 1, versículos 12, 13 y 14. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración. Y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. 14. Bendito sea el Señor. Tú te llenarás de gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Amén. Mire que esta pareja de esposos, Zacarías y Elizabeth, por años se han pedido al Señor este milagro. Señor, danos un hijo. Y en aquellos días se turbó Zacarías viéndolo al ángel y le cayó un temor. ¿Por qué? Porque ellos eran hombres santos dedicados a Dios. Y ellos, al ver la presencia de un ángel o tanto de un profeta, sentían temor, porque siempre había una noticia, porque no aparecían así por la nada. Ellos aparecían con algún mensaje. Y Zacarías se habrá asustado, de repente venía a traerle un mensaje de muerte. Pero en ese momento no era esto, sino que el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo y lo llamará su nombre Juan. ¿Quién es este Juan? Se refiere a Juan el Bautista. Juan el Bautista, a él se refiere. Versos 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento. Aquel que decía: voz que clama en el desierto, arrepentíos, oh raza de víboras. De él se estaba hablando. Había sido enviado por parte de Dios esa gran bendición al vientre de Elizabeth, este predicador en el desierto, Juan el Bautista. Y muchos me preguntarán, hermano Osvaldo, pero entonces, ¿de dónde sale que usted la versión de que el 6º mes de embarazo de Elizabeth viene a agradarle el ángel a María? Esto está en el libro de San Lucas, capítulo 1, versos 35 y versos 36. Libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 35 y versos 36. Para que ustedes entiendan que el 6º mes no fue el 6º mes del calendario, sino fue el 6º mes de embarazo de Elizabeth, cuando el ángel Gabriel visitó a la Virgen María. Libro de San Lucas, capítulo 1, versículos 35 y 36. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer, será llamado Santo e Hijo de Dios.
¿A quién le decía esto el ángel Gabriel? A la Virgen María. María. El niño que van a nacer será santo, quiere decir hijo del Dios Altísimo. Ahora, en el verso 36 le habla algo más el ángel Gabriel a María. ¿Qué le dice? También tú, parienta Isabel, va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses. ¿Se da cuenta? O sea, y aquí Elizabeth, tu parienta. ¿Quién era Elizabeth para María? ¿Quién era? Era su Prima, creo. su Tu tía. parienta. Era su parienta. ¿Se da cuenta? Era familia. Mire qué hermoso linaje de familia. Porque, vamos ahorita a la historia. Si Elizabeth era descendiente de su tatarabuelo, el sacerdote, el gran sacerdote Aarón. Imagínense, María era descendiente del linaje de David, del rey David, ¿no? ¿Qué tal descendencia? Yo no sé de qué descendencia seré. Bueno, continuando. Entonces, le dijo, Elizabeth, tu pariente, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es en el 6º mes. Ahí a quien era llamada estéril. O sea, ahí está. Mis hermanos dicen, hay que compartir, claro. Quieren compartir, compartan el enlace a sus amigos, a sus pastores, a sus vecinos. Ahí está mi hermano Julio Ray Branco. Comparta a sus pastores adventistas, porque también nos hemos olvidado. Hay muchos hermanos religiosos que todavía siguen promulgando la Navidad, que siguen enseñando la Navidad. Nos hemos alejado de algunas cosas, pero seguimos en esto. Entonces, al 6º mes, dice la Virgen. Entonces desde ahí ya podemos entender, y todo va encajando, y todo tiene que tener sentido. Ya no es 6º mes del año, no es 6º mes del calendario hebreo, no es nada. Ahora nosotros, para entender cuál fue realmente esa fecha, o qué mes era cuando el ángel Gabriel apareció a la Virgen María, tendríamos que enterarnos en qué mes recibe la noticia Zacarías. Es la única forma. De otra forma, ¿cómo sacaríamos la fecha? Por eso que le dije que estén muy atentos. Ahora, mi preocupación mía es, si fue al 6º mes, cuando el ángel Gabriel le apareció a la Virgen María, pero ya he visto que el 6º mes está de embarazo, 6º mes de embarazo, o sea, 6 meses de embarazo. Entonces, ¿en qué tiempo le habló el ángel Gabriel a el sacerdote Zacarías? Ahí está mi pregunta. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí está la pregunta. Entonces vamos a las escrituras. Vamos a buscar a la fecha, porque tiene que haber fecha. La escritura no se equivoca. Las escrituras tienen que mostrarnos, tienen que aclararnos para poder entender realmente cuál era ese 6º mes. Tenemos que tener en cuenta que Zacarías, el sacerdote, estaba presentando su servicio de acuerdo a una suerte. Ojo aquí, a una suerte, turno, vigilancia, como lo llamemos, o un orden, y este orden era de Dios. Y a ustedes les dije que lo pongan con grandes, ¿se acuerdan? La palabra Abías. Abías, ¿se acuerdan que les dije? Ahora sí vamos a buscar esa palabra. Porque en Lucas 1:5 nace todo. Si podemos entender Lucas 1:5 y podemos entender lo que dice en el versículo 8 y 9, que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a ponerle incienso, entrando en el templo del Señor. Si entendemos esto, vamos a entender mucho. Hay muchas preguntas referente al panetón, si se come, no se come, dejémoslo al final.
para no confundirnos con el tema. Al final vamos a hablar de panetón y cuantas cosas más. ¿Ya? Lucecitas, arbolitos. Total, si ya se desprende esto de esto, seguimos, no seguimos en la Navidad, todo eso, se puede tomar vino, se puede ir a reuniones, dejémoslo al final. Entonces, yo para entender qué turno era, cuántos turnos eran, cuánto tiempo duraba un turno y qué mes le había tocado a Zacarías, pues tengo que indagar. Para ello las escrituras todo nos ayuda. Primeramente, ¿cuándo se daba o se realizaba la convocación para los sorteos de los ritos sagrados? Para ellos, una vez al año, había una fiesta o un día consagrado llamado el toque de trompetas, de acuerdo a Números capítulo 10, verso 7. El toque de trompetas, de acuerdo a Números capítulo 10, verso 7. En este día se hacía una convocación, un llamado a todas las personas, sacerdotes, levitas, guardianes, al pueblo, ministros, a todos se convocaba en esta fecha. ¿Para qué? Para dar disposiciones, ordenanzas. Por ejemplo, vuelvo a ponerles el ejemplo para que me entiendan. En el Perú nomás, una vez cada 4 años o cada 5 años nos convocan para elegir a nuestras autoridades. ¿Es así o no es así? En nuestra institución religiosa, una vez cada 2 años elegimos autoridades. No estamos eligiendo cada día, ni cada semana, ni cada mes. En el tiempo antiguo, los sacerdotes que iban a presentar las ofrendas de semana en semana en el tabernáculo, porque unos eran los que presentaban la ofrenda del holocausto y otros eran los que presentaban el incienso. Por ejemplo, como acá en la matriz en Guilla, un sacerdote es encargado del plato del holocausto y otro sacerdote está encargado del incienso. ¿Se da cuenta? Esto se llama orden, porque Dios es orden. 1 Corintios capítulo 14, versos 40. Dios mismo lo ha pedido, ha dicho: hágase todo empero en orden y decentemente, porque Dios es orden. Entonces, Números capítulo 10, verso 7. En el libro de Números, capítulo 10, versículo 7. Libro de Números, capítulo 10, versículo 7. El simple toque de trompetas será la señal para que se reúna la gente. Amén. El toque de trompetas era la señal para reunir a todo el pueblo. Era la señal para reunir a todo el pueblo. Ese era el toque de trompetas. Convocaban a todas las personas de los pueblos. Inclusive la escritura recalca que los encargados eran los sacerdotes. Números capítulo 10, versos 8. Los sacerdotes eran los encargados de convocar a todos. ¿Y para qué convocaban? Para guardar este día y al siguiente día comenzar a elegir, para dar repartimiento de las disposiciones de los sacerdotes en el santuario. Libro de Primera de Crónicas, capítulo 24, verso 5 y verso 6. Libro de Primera de Crónicas, capítulo 24, verso 5 y verso 6. Libro de Primera de Crónicas,
capítulo 24, versículos 5 y 6. Los turnos se repartieron por suertes entre todos, pues tanto entre los descendientes de Eleazar como entre los de Itamar habían funcionarios sagrados, funcionarios de Dios. Luego, Semaías, el secretario, hijo de Natanael, y uno de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey, de los jefes, del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de familia de los sacerdotes y de los levitas. Los turnos se sacaban por suerte, 2 turnos para los descendientes de Eleazar y 1 para los de Itamar. Amén. Bendito sea el Señor. A ver, el libro de Primera de Crónica estaba en segunda. Capítulo 24, versículo 5 y 6, dice el Señor. Repartiéronle pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y Semaías, escriba, hijo de Natanael, de los levitas, escribiólos delante del rey, de los príncipes, y delante del Sadoc, el sacerdote, y de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los príncipes, de las familias sacerdotes y levitas. Escribían una familia en Eleazar y a Itamar otra. Entonces la escritura dice que fueron repartidos por suerte los unos por los otros, quiere decir por turnos, fueron repartidos. ¿Por qué la escritura decía que estos turnos o suertes o orden a la vez se celebraban o se convocaban al son de trompetas? Porque el toque de trompeta es un día de guardar para Jehová, es un día muy importante, conforme lo dice Números capítulo 29, versos 1. Libro de Números capítulo 29, versos 1, donde dice el Señor: y el séptimo mes, al primero del mes, tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis, o será día de sonar las trompetas, dice el Señor. En el séptimo mes del año, conforme al calendario hebreo, se tocaba las trompetas y se hacía una convocación, y en aquel día dice la escritura que era un día sábado. Levítico capítulo 23, versos 24. Libro de Levítico capítulo 23, versos 24. Y aquel día era sábado, o lo tendréis por sábado, dice la escritura. En ese tiempo del toque de trompetas, en el séptimo mes, conforme al calendario hebreo, no al gregoriano, conforme al calendario hebreo, el primer mes del año iniciaba con la Pascua. Y esto lo puede usted indagar en el Google, pero si quiere referencias, ponga el libro de Deuteronomio capítulo 16, versos 1, y Éxodo capítulo 12, versos 2. Deuteronomio capítulo 16, versos 1, y Éxodo capítulo 12, versos 2. Ahí en Deuteronomio dice: guardarás el mes de Abib. Guardarás el mes de Abib. Está hablando que Abib es un mes, aunque no conste en el calendario gregoriano, pero es un mes en el calendario hebreo. Guardaremos el mes de Abib, que quiere decir abril, porque en este mes Jehová Dios os sacó de la tierra de Egipto. Y dice en Éxodo 12, 2: y este os será el principio de los meses del año. Quiere decir, este será la cabecera del principal de los meses del año. O sea, la Pascua o abril
rige el año conforme a la voluntad de Dios. Así dejó el Señor señalando los tiempos